La madre de Ezequiel decía: Jehová mi fortaleza, venga a tomar desayuno. Está listo el desayuno para usted. Qué lindo, ¿eh? No era simplemente Cristian, ven para acá. No. Antonio, no sé qué significa. O sea, sé lo que significa Antonio en latín, que es hombre lleno de gracia, si no me equivoco. Así que estoy conforme con ese nombre, por lo menos. Pero qué honra para esta mamá decirle: Jehová es mi fortaleza, hijo mío, venga. Deje de jugar con los amigos, venga a dormir ahora. Jehová es mi fortaleza. En el nombre de cada criatura está un atributo de Dios. Esa es la importancia de los nombres en la Biblia. Ezequiel nació en Jerusalén alrededor del 586 al 538 a.C. Hijo de Buzi, era un sacerdote y un profeta. Fue llevado cautivo a Babilonia, llamado por una visión. Representó algunas de sus profecías para ser vistas por el pueblo. ¿Recuerdan una de las representaciones del profeta Ezequiel? Fue que Dios le dijo que durmiera acostado en su lado izquierdo mirando hacia Jerusalén por varias noches. Eso era una profecía, pero Dios le dijo: represéntala. ¿Sí? Quiero que tú te pongas en lo personal que te afecte lo que le va a afectar a mi pueblo cuando venga mi juicio sobre Israel. A eso se refiere cuando este profeta fue usado como una representación en muchas oportunidades de lo que iba a venir sobre Israel. En los capítulos 1 al 11, Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios. Está la acusación en estos capítulos contra Israel por violar su pacto con Dios. Está la destrucción inminente de Israel. Está la visión del templo. La idolatría había apartado a Israel de Dios y la gloria de Dios abandonando el templo. Acá hay unos temas muy crudos que igual son aplicables a nuestra vida cristiana. Como siempre digo, que todo en la Biblia debe ser aplicado a la vida del cristiano. La visión que tiene Ezequiel de la gloria de Dios fue tremenda. Ve estos carros, estas figuras, estos ángeles con muchos ojos y alas y todo esto, y una rueda grande. Está hablando de la inmensidad de la gloria de Dios. Sin embargo, por causa del pecado, inclusive como número uno, por causa del pecado de los sacerdotes en el templo, porque Dios le permite a Ezequiel tener una visión de lo que sucedía dentro del templo, que era donde se iba a adorar a Dios, donde los hombres consagrados debían rendir culto a Dios, consagrados, valga la redundancia, a Dios. Sin embargo, acá había un tiempo de corrupción, de apartamiento total, y Dios le permite ver a Ezequiel en una visión cómo el pueblo se estaba desviando de su Dios y de sus leyes. Por consecuencia, Dios le permite ver también a Ezequiel que la gloria de Jehová que él había visto en esta visión, que reposaba sobre el templo, también se apartaba del templo. Y eso es desastroso, porque esa gloria que Ezequiel vio sobre el templo en esta visión era nada más ni nada menos que la misma presencia de Dios sobre su pueblo. Y ver que por causa del pecado que cometían los sacerdotes ocultamente, esta gloria se apartaba del templo, eso era tremendamente perjudicial para el pueblo de Israel. Era como cuando los filisteos capturaron el arca en el tiempo de David, en el libro de primero y segundo libro de Samuel, cuando los filisteos hacen guerra contra Israel y los vencieron, y dice que capturaron todo el botín, y dentro de ese botín estaba el arca del pacto. Y cuando
el rey David fue ungido públicamente a los 33 años para que pudiese gobernar sobre el pueblo de Israel públicamente este ungimiento, porque recuerden que el ungimiento de David fue pastoreando las ovejas de su padre por el profeta Samuel con un cuerno de aceite simplemente a los 12 años. Pero su ungimiento público, como costumbre de los israelitas, a los 33 años. Lo que David hizo y lo que David dijo, que él no estaba dispuesto a reinar sobre su pueblo sin que el arca de Jehová estuviese en medio de Jerusalén. Por eso él mandó a buscar el arca del pacto cuando estaba en la casa de Obed-Edom y se enteró que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom. David lo primero que hace es mandar a buscar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque estaba bañado en oro fino. Porque los ángeles, los dos querubines que estaban eran de oro finísimo y era muy costoso eso. No. Era porque David sabía que el arca del pacto representaba o simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y David no quiso empezar a reinar sin que el arca de Jehová estuviese en la tienda en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Israel. La importancia, ¿no? Acá Ezequiel está viendo que la presencia de Dios, que la gloria de Dios abandona el templo y abandona a Israel por causa de que Israel volvía a caer en pecado, adorar a otros dioses y principalmente sus líderes espirituales, los sacerdotes, estaban corrompidos del 1 al 100. Lamentable esa visión, pero así fue. En los capítulos del 12 al 24 se habla del juicio de Israel. El pueblo en estos capítulos pide misericordia a Dios, se dicta que el juicio de Dios es merecido para Israel y es irrevocable. El hombre que pecare, ese morirá, dice la Biblia. El hombre que es hallado culpable de su pecado, de su juicio, no puede ser redimido por nadie. Pero después viene la esperanza de lo que hablaba Isaías, viene el Redentor, y en lugar de yo morir por mi culpa o por mi pecado, el Señor fue el que murió en lugar mío. Antes era una ofrenda, una paloma o un becerro, pero después fue el Cordero de Dios. Pero se dictó el juicio y el juicio vino. Después Israel se arrepintió, pidió perdón y el perdón vino. Pero no puede Dios pasar por alto mi pecado y no traer juicio sobre mi vida. En algún momento va a venir. Recordemos a David. David pecó ocultamente. Y él dice que cuando ocultó su pecado a Jehová, se envejecieron hasta sus huesos. Pero cuando los confesó, reverdecieron sus huesos. Él, ocultando su pecado, al nacer su hijo, oró y ayunó y lloró para que Dios lo sanara. Y el juicio de Dios era: tu hijo morirá. Porque Dios es Dios. Si usted o yo violamos una ley de Dios, vamos a tener una consecuencia. Hoy o mañana, pero la vamos a tener. Porque si no, Dios no sería un Dios justo. Desde el capítulo 25 al 32 de Ezequiel se habla sobre el juicio no a Israel, sino a las naciones. Egipto, Tiro, se creían naciones poderosas y se creían como dioses. Dios trajo juicio sobre estas naciones. Todos caerían por la mano nuevamente de esta copa usada por Dios llamada Babilonia. Pero también Dios trae juicio sobre las demás naciones. En el capítulo 33, Jeremías recibe la noticia de que Jerusalén ha caído. En el capítulo 34 al 37 se habla de la esperanza para Israel, de la que habló también Isaías y Jeremías. En este caso llegaría un rey mesiánico, un nuevo Israel con un nuevo corazón, porque sería cambiado su corazón de piedra. Y acá es donde está en el capítulo 37 la famosa visión muy universalmente conocida del Valle de los Huesos Secos y el Espíritu de Dios trayendo vida. En este caso, en esta visión de Ezequiel, literalmente se habla del pueblo de Israel destruido
por el cautiverio, por su pecado, por las demás naciones, y cómo Dios iba a venir a restaurar a Israel para hacerla vivir nuevamente y que éste sea el portador de las noticias sobre las demás familias de la tierra. ¿Esto se puede aplicar a nuestra vida? Por supuesto que sí. Muchas veces nosotros, desde que conocemos al Señor en adelante, hemos pasado, como muchos hemos mencionado y escuchado, por un valle de huesos secos, nos sentimos secos, muertos, no tenemos ganas de vivir, no tenemos ganas de predicar, asediados por los problemas y etcétera, pero el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos da fuerza, nos da esperanza, renueva nuestro deseo de servicio y se puede aplicar, por supuesto que sí. Pero literalmente esta es una profecía de tiempo actual, en ese tiempo para el pueblo de Israel. El capítulo 38 al 39 habla de la esperanza a las naciones. Dios derrota la maldad de entre las naciones y acá se menciona la batalla de Gog como ejemplo de la rebelión humana. Para concluir, de los capítulos 40 al 48 se habla de la esperanza para toda la creación de Dios. Acá se incluye no solamente Israel, no las naciones hablando del ser humano, sino que Dios incluye que hay una esperanza de redención hasta para la creación de Dios. Pasamos al último profeta. Si me queda tiempo, me quedan 4 minutos.